Buenos días.
Buenos días a todos. El día de hoy, continuando con el curso de cirugía de catarata, vamos a presentar un caso clínico que está a cargo de mi persona, médico residente Diego Espinosa, bajo la asesoría de los médicos oftalmólogos Joseph Chipana y la doctora Claudia García. El caso clínico es de un paciente varón de 42 años que llega acá a la institución en el año 2024. Acude por disminución de la agudeza visual de ambos ojos a predominio del ojo izquierdo. En la agudeza visual que le realizaron en consultorios tenía con correctores en el ojo derecho 20/25 y en el ojo izquierdo 20/40. Y como antecedente de importancia tenía que se había realizado una cirugía de queratectomía fotorrefractiva hacía 10 años. Y esta fue la refracción que se hizo acá en la institución. Vemos que en el ojo derecho presenta una hipermetropía y en el ojo izquierdo una hipermetropía más marcada. Igual, de la misma forma, en el ojo derecho astigmatismo y en el ojo izquierdo más marcado. Teniendo este antecedente y esta refracción, eh, ¿qué piensan que pudo haber pasado? ¿Algún voluntario? En lo que es el láser que le habían realizado anteriormente, sí, esa medida es la que ha quedado final después de del LASIK. Claro, este es un paciente que ha sido operado de cirugía Y esa es la refractiva, reflexión final. ajá, y a pesar de la cirugía de PRK, de queratectomía fotorrefractiva, y a pesar de eso, luego de 10 años presenta un aumento de su medida marcadamente en el ojo izquierdo. ¿Qué creen que puede haber pasado para que esto ocurra? Mm, Puede ser que al momento de hacer los cálculos se pudo haber equivocado. Sí, es una opción. ¿Alguno tiene otra idea de mis compañeros R2? Bueno, buenos días. No sé si sea posible que sea tanto el cambio, pero tengo entendido que puede haber algo de regresión después de una cirugía de PRK o una cirugía de regresión. Y eso podría ser, no sé, de repente la medida antes del procedimiento era de por sí más o menos alta, y eso pues aumenta el riesgo de que regrese un poco. Exacto, también es otra alternativa. ¿Alguno tiene alguna idea más? Entonces, continuamos. Algunas de las opciones que pueden haber generado este aumento de medida en un paciente postoperado de PRK pueden ser el haze corneal que ocurre luego de una cirugía refractiva, sobre todo el PRK a diferencia del LASIK, el error en el cálculo de los parámetros al momento de ajustar el láser. También puede haber una hipermetropía latente, ya que si se hace la cirugía en un paciente muy joven, este paciente tenía 42 años y la cirugía se la realizó a los 32 años. En un paciente más joven puede ser que aún tenga un poder acomodativo que sea significativo y eso va a hacer que tenga una hipermetropía residual o latente que cuando llegue a la presbicia se manifieste. También puede haber regresión, como comentaron, sobre todo en cirugías en pacientes que presentan hipermetropía, ya que para que el epitelio mantenga la forma curvada que se adquiere luego de la cirugía, es más factible que ocurra esta regresión. También puede haber una subcorrección y acá podemos observar cómo se ve un haze corneal luego de una cirugía láser con PRK. Eh, Ahora, el paciente también nos trajo su cirugía, su refracción de antes de la cirugía refractiva. Como podemos ver acá, antes de la cirugía tenía una hipermetropía de 6 en ambos ojos y un astigmatismo de 5,5 y 6 en cada ojo.
Acá en la institución también se le realizó una reflexión con cicloplay. Ahora que tenemos estos valores de reflexión antes de la cirugía y ahora en la actualidad que ha venido a la institución, ¿qué examen creen que podríamos pedir para que nos ayude a esclarecer más qué es lo que puede haber pasado? Ah, ¿Una topografía? con la reflexión actual, viendo después, teniendo en cuenta previo, ya más o menos te estás orientando. Más o menos te estás orientando ya habiendo visto la reflexión que tenía antes, una foto. Como mi ojo derecho tiene una hipermetropía con los altos, efectivamente se corrigió parcialmente. Y en el izquierdo los valores están casi similares. ¿A qué más que viene te podría dar más? ¿Qué es lo que más? Ya, ya. Ahora el momento. Y ya. Pero mira, el astigmatismo casi no se ha modificado, ¿no? En cambio, mira, el ojo derecho, por más de que no tenemos, no se ha corregido completamente, hablar significativamente. Cuando regresiona el PRK, realmente se va a hacer la implementación. En cambio, en el ojo izquierdo tenemos ese valor de astigmatismo casi. Ah, Entonces, el examen que se solicitó para poder orientarnos a la conclusión diagnóstica fue una topografía corneal. El paciente también nos trajo la topografía que tenía antes de realizarse la cirugía de PRK. Acá podemos ver el comparativo, ¿no? Acá tenemos la cirugía antes, la topografía antes de la cirugía y acá la cirugía, la topografía luego de la cirugía en el año 2024 con 10 años de diferencia. En el ojo derecho podemos ver a alguno de mis compañeros que pueda describir la topografía. la, simplemente descríbeme la figura. Si tiene un astigmatismo bueno, de 5, regular, mm, vamos a ir con la regla. Veo después de ellos sus valores casi dentro del rango normal. David, descríbeme la figura. Doctor, buenos días. Sí es una topografía de un paciente que presenta astigmatismo simétrico, regular, con la regla. En la paquimetría llama la atención el grosor de la córnea, que está en 450, nos indica que es el pre. Eh, ¿Te parece normal? claro, o sea, esperaríamos que sea al menos 500, 550, ¿no? Pero sí, sí está un poco errado. Las mapas de levante. ¿Por qué pedimos fotografía en un paciente antes de cirugía refractiva? ¿Qué evaluamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué tenemos que pasar? ¿Cómo nos ayudan a poder? Daniel,
Bueno, pedimos una tomografía para descartar cualquier enfermedad ectásica. En este caso, vemos el mapa de la curvatura anterior, curvatura posterior. En la curvatura anterior, aparentemente normal. En la curvatura posterior, podría decir que está un poco está fuera del límite. Tiene un patrón, por más el anterior que tiene un patrón homogéneo, ¿no? El reloj de arena se dibuja. En el posterior no se ve muy bien, entonces parece que hubiera un poco de artefacto, ¿no? Pero igual, de todas maneras, en general es un astigmatismo con la regla, regular, simétrico. Vemos el mapa paquimétrico un poco adelgazado. No impresiona un patrón de ectasia, sin embargo, de todas maneras un paciente que no sería candidato para un LASIK, si hemos tomado las medidas, por eso que probablemente un cirujano indicó un PRK. Y vamos a ver su topografía post la actual, en el ojo derecho. Unos comentarios rápidos, ¿no? María García. Pero esta topografía es Pentacam, la anterior fue Galilei, un poco difícil comparar ambas, pero se puede hacer igual. Tiene un astigmatismo acá y aparece más, no le veo ortogonalidad, lo veo más irregular. Ta- sí, 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 también. Hay una asimetría súper inferior, pero es pequeña. Mm, Dentro de las Ks, pues la K1 y la K2, aparentemente rangos normales. En cuanto a la paquimetría, la más delgada, está un poquito levemente más adelgazada, pero esto no parece ser muy significativo porque la anterior era 4,45, me parece, este es 4,37. También hay que tener en cuenta que son diferentes equipos y puede haber cierto rango y además el paciente entre topo y topo puede cambiar un poco estos valores, ¿no? Mientras no sea más 10 micras, no es algo que no es tan relevante. Y en cuanto a la K máxima, 47,4, ¿no? Sí, pues el astigmatismo y el patrón ha cambiado bastante comparado a la topografía anterior. Digamos que es un patrón imperable después de una ablación. Sí, podría ser. Igual no se ha adelgazado demasiado la paquimetría anterior, ¿no? Para la cantidad de tejido que había que ablacionar, porque no era una medida tan baja. Ujú. Igual la topografía sí es importante pedirla antes para también considerar el lecho residual que va a quedar, ¿no? Bueno, como ya mencionó justamente la doctora María Gracia, lo que vemos acá es una regularización en el patrón topográfico. Ya no vemos el astigmatismo tan marcado que veíamos en la primera topografía, ¿no? ¿No? Y lo que más vemos que es más que un aplanamiento de la área más curva, lo que vemos que se ha aplicado es un encurvamiento del área más plana, ¿no? Entonces vemos como más o menos como a eje de si era pues 10, ¿no? 10 grados, 10 a 20 grados, vemos que se ha presentado un encurvamiento, mientras que en la primera topografía, ¿no? Vemos que en esa zona está a más o menos 41 dioptrías, ¿no? En la zona más plana. Hazle zoom, ahí está. Vemos que más o menos en la primera topografía, en la zona más plana, ¿no? Vemos que en la primera topografía, en la zona más plana, aprende como 41 o 42 dioptrías. Acá, vemos, ¿no? En la siguiente topografía, por favor. En la actual, vemos acá, ya esta zona se ha encurvado, ¿no? Entonces, lo que muy probablemente acá se ha hecho ha sido un encurvamiento de la, de la meridiano más plano, del meridiano topográfico más plano, se ha realizado un encurvamiento y de esta manera se ha regularizado la topografía. Y esto de ahí nos va a permitir ahorrar tejido, y justamente de esa manera es lo que se ha mencionado la doctora María Gracia, donde vemos que no se ha afectado mucho el espesor corneal, teniendo en cuenta que este paciente ya de hecho tenía un espesor corneal disminuido,
lo cual digamos, lo que te indicaba una cirugía, como por ejemplo tipo LASIK. Ahora vamos a mostrar la topografía del ojo izquierdo. Buenos días. En esta topografía que es Galilei, vemos en el mapa eh, anterior un astigmatismo regular, no hay mucha simetría inferior superior. El astigmatismo es de 5 dioptrías, es un astigmatismo con la regla. En cuanto a la paquimetría, pues el valor más delgado es de 458 micras, bueno, casi similar al del ojo derecho. En el mapa de elevación anterior y posterior, bueno, lo veo valores normales. No sé qué ha pasado en el fondo. Ya hemos hecho el ejemplo del ojo derecho, cómo se da la topografía, por eso me dio PRK, y vimos el efecto que tuvo el PRK en el ojo derecho, la topografía posterior. Ahora tenemos la topografía del ojo izquierdo, la pre, que la describimos, y ahora vamos a ver la topografía postoperatoria, qué es lo que encontramos y qué es lo que ha pasado. A ver, Rocky, escribe la topografía postoperatoria. Tenemos un astigmatismo regular, simétrico. Ah, bueno, en cuanto al, al grosor al mapa paquimétrico, bueno, en lo que viene a ser la porción más fina, tenemos una disminución del grosor, que es de 365. Eh, sí, había un cambio, ¿no? En cuanto a ese valor. ¿Recuerdas qué era cuál era el efecto? Era, el efecto era básicamente el encurvamiento Ese de, efecto lo vemos también en esta topografía. en ese no, doctor. ¿Qué vemos? Ya han leído los valores, ya, ahora compáralo con la anterior. Bueno, sí, bueno, por favor, coloca la topografía de 2024, la última. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? A diferencia del anterior, donde vimos que había un encurvamiento no, en el ojo, prefiero, en el ojo derecho. Pon en el 2024 nomás. En el 2024. Ya, muy bien. A diferencia del ojo derecho, donde vimos que era muy similar la topografía, pero me refiero a la preoperatoria, pero en el postoperatorio del ojo derecho vimos que había un encurvamiento muy, digamos, regularmente simétrico en los diferentes meridianos, ¿no? Sin embargo, en este caso lo que vemos es que se mantiene presentando este patrón de astigmatismo, ¿no? Este patrón en corbatín, que más bien se ha acentuado comparado con la topografía del 2014, donde vemos que en la anterior, ahora sí, bájalo.
Menos, en este caso de acá, vemos que si nos fijamos en la de 2014, presenta valores de 42 dioptrías en el eje plano, mientras que en el año 2024 presenta ya valores de 40 dioptrías, o sea, hay un aplanamiento de del meridiano de más plano, ¿no? Y a su vez, a diferencia del otro caso, sí se nota cierta un poco más disminución de la paquimetría, pero en realidad lo que acá más importante vamos a ver es que hay un aplanamiento mayor del área más, del meridiano más plano, ¿no? Entonces, no de lo que debió haber un encurvamiento en este meridiano topográfico, lo que vemos es un aplanamiento. Entonces esto ya más o menos nos hace pensar qué podría haber pasado. Si nosotros queremos que en vez de un encurvamiento vemos un aplanamiento en el área meridiano más plano, ah, ¿sabes? La siguiente, ¿qué puede haber pasado? ¿Alguien tiene una idea de qué puede pasar? Bien. Eh, ¿Tienes una idea? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué puede haber pasado? Donde vemos que en este caso, que en el siguiente, vimos que lo comparamos con el ojo derecho, en donde se presentó un aplanamiento del meridiano más plano, ¿no? Pero con ojo derecho, ¿no? Vemos acá el meridiano más plano se encurva. Y mientras que acá en el ojo izquierdo, el meridiano más plano se aplana más todavía. ¿Qué puede haber pasado? Ah, ahí está. De repente, en el momento de la cirugía hubo un problema con el eje, ¿no? Trabajaron en el eje incorrecto. Y eso hizo que aumente la curvatura. O bueno, al contrario de lo que debería. Sí, efectivamente, luego de haber revisado ambas topografías, se realizó una ampliación de la anamnesis y se obtuvo la información acerca de la cirugía previa, en donde se evidenció que hubo un error en la digitación del eje astigmático a 90 grados al momento de corregir la refracción del ojo izquierdo. Entonces, justamente eso fue lo que pasó, ¿no? Como habíamos visto en las topografías anteriores, en el ojo derecho sí se hizo el encurvamiento al eje adecuado, mientras que en el ojo izquierdo, al momento de hacer la digitación de los datos, se hizo un cambio a 90 grados y eso hizo que el eje más plano, en vez de encurvarse, se volviera más plano de lo que ya estaba y el estigmatismo persistiera. Entonces, teniendo ya el diagnóstico del paciente, que ha sido un desalineamiento al momento de la cirugía refractiva, ¿cuál creen que puede ser el plan para poder corregir esta medida alta que tiene el paciente? ¿Alguno tiene una idea? Ah, ¿alguno tiene una idea de qué se puede realizar? ¿Y por qué? ¿Alguno puede dar algo? ¿Qué harías? ¿Cuáles serían tus posibilidades? ¿Qué podrías hacer? Una y por qué. Colocarle un lente páquico tal vez, para corregir el astigmatismo. Un miopata. Yo. Renato. Un lente de contacto. Pero no muy alta como para volver a tocar la córnea, ¿no? Entonces la córnea no se debe volver a tocar. Entonces se puede, llegada la edad, no recuerdo la edad del paciente, se puede hacer una cirugía focorreflectiva. Y si es que todavía no tiene la edad, quizás se podría manejar con un lente de contacto. Bueno, siguiente. ¿Qué otra opción? A ver, a ver, Daniel Lemón. A ver, ¿por qué no le colocarías un lente fáctico? ¿O estás de acuerdo en colocarle un lente fáctico? Ahora sí con todo el mercado.
¿O sí? ¿O tienes alguna? ¿Por qué no le colocarías? Oye, o ¿por qué no una cualquiera de estos? ¿Cuál no te parece que puede ser? El uno no, el 4 tampoco. El uno no, ¿por qué? ¿Por qué no? No, sí, sí, el 4 no, el 4 definitivamente no. ¿Por qué? O el grosso corneal, no puedes tocar más la córnea. Muy bien. El 4 no. Siguiente, el de doctora María. No, hombre, ¿qué sigue? La doctora Miriam, ¿no? Ya. A ver, ¿por qué algún otro y el 4 no? ¿Cuál otro no? El lente fáquico, como tiene 46, va a desarrollar próximamente cataratas y bueno, esto va a inducir a que se desarrolle más tempranamente, pues sería más lógico quizás ser la número 1. Ya, y bueno, ¿y por otra razón por la cual no colocar el entefático? Rocky. ¿Cuáles son los criterios para colocar parte de tu teléfono? ¿Dónde va el teléfono? Puede ser retro. Es un ojo, exacto. Es un ojo pequeño porque es hipermétrope. Entonces no cumple las indicaciones para hacer una. Ya, ¿qué más? ¿Algún otro, por qué no? Bueno, por lo que habían mencionado de que ya el paciente tiene 42 años y pues los lentes fácicos están indicados en aquellos pacientes que aún no han desarrollado una catarata y por su hipermetropía también. Y, bueno, el- en cuanto al ojo izquierdo, me parece que ya el astigmatismo que presenta no es regular. Me parece que no era regular. Al siguiente. Bueno, entonces teniendo en consideración todo lo que se ha conversado, se decidió realizar una cirugía facorrefractiva del ojo izquierdo con implante de un lente intraocular. Se prosiguió a realizar los exámenes auxiliares para poder proceder a la cirugía. Se hizo una ecografía en donde se observaba que no habían cambios significativos. En la microscopía había un buen recuento celular. La paquimetría sí observaba una disminución, al igual que en la topografía, del grosor corneal en el lado izquierdo sobre todo. Y acá en la biometría también se le solicitó no solamente la biometría de la cara anterior, sino también de la posterior para poder calcular más adelante el, el lente exacto que iba a utilizar el paciente. También se solicitó la topografía precatarata, sobre todo para tener en cuenta este parámetro que es el SIMK y el TCRP. El SIMK y el TSRP, ya que al ser un paciente postoperado de cirugía refractiva, va a ser importante poder tomar el poder corneal total, tanto de la cara anterior como posterior, como se va a explicar más adelante. Entonces, para calcular el lente intraocular, se realizaron, no se podía usar las fórmulas convencionales, ya que era un paciente postoperado de cirugía refractiva. Así que en este caso se usó la fórmula de Barrett-Trucca. En primera instancia se hizo un ejercicio de cálculo con la curvatura posterior de la córnea, pero con el estimado o predicho que da la calculadora. En este caso nos botaba un lente T8 de 27,5 dioptrías a 86 grados. Pero cuando se usaban los parámetros de la curvatura posterior obtenidos en la biometría, eh, se obtenía un lente T9 de 27,5, pero a 88 grados. O sea, sí había una diferencia, lo cual demuestra que es importante para calcular en estos pacientes posoperados de cirugía refractiva el valor de la curvatura posterior. De la misma forma se hizo un ejercicio calculando el lente, pero con otra calculadora que también usaba la curvatura posterior. Y los resultados eran similares, ¿no? Había una diferencia tanto si se usaba
el valor estimado de la curvatura posterior como si se usaba el verdadero al medido. Entonces, en este caso se tomó el lente de 27.5, un T9, y a 88 grados. Se realizó la cirugía en agosto del 2024 y estos fueron los resultados. Acá podemos ver en el PO3 del paciente, el lente está en su lugar adecuadamente y acá podemos ver que el eje también se encuentra a 88 grados aproximadamente, como se había planteado antes de la cirugía. Y esta es la refracción un mes después de la cirugía. Vemos que anteriormente tenía un astigmatismo de 5.5 y disminuyó a -1, con una agudeza visual con correctores de 20-25. Y ahora voy a pasar a hacer una breve revisión acerca de todo lo expuesto. Bueno, en este caso, el reto fue poder calcular el poder adecuado para el lente intraocular. Entonces, porque es un paciente que ha sido posoperado de PRK. Entonces, primero hay que entender qué es lo que hace el PRK, ¿no? El láser, en este caso, va a eliminar, como es un paciente hipermétrope, va a eliminar tejido de la periferia corneal para causar un aumento de la curvatura central y volver más convexa la cara anterior de la córnea. Acá podemos ver cómo ablaciona parte de la región periférica paracentral y eso genera que aumente la curvatura y eso puede corregir lo que es la hipermetropía. Mientras que en un láser PRK miópico va a generar una ablación, un aplanamiento de la cara anterior a nivel central de la córnea. ¿Y por qué esto es importante? Porque va a traer más dificultad a la hora de poder calcular el poder del lente intraocular. Principalmente porque va a haber un error en medir el poder de la córnea, ya que esta ha sido ablacionada en su región central, sobre todo. Va a ser una medición inadecuada de la curvatura anterior, un cálculo inexacto del poder corneal. Y también va a dificultar la predicción de la posición efectiva del lente, ya que las fórmulas convencionales no van a tomar en consideración el poder de la curvatura posterior de la córnea. Entonces, en primer lugar, si nosotros utilizáramos una fórmula estándar, los pacientes que tenían una corrección inicial con miopía van a presentar luego una hipermetropía. Acá lo vamos a explicar. Este es un paciente normal, ¿no? Si el paciente, su córnea no ha sido alterada y es un paciente que se le va a realizar una cirugía de facomulsificación, una cirugía de catarata en general, para calcular la posición efectiva del lente, no habría ningún problema. Pero si nosotros, porque va a ser igual la estimada, va a ser igual a la real, ¿no? Ya después de la cirugía. Pero en un paciente que ha sido operado de cirugía refractiva, sí va a haber un problema, ya que las calculadoras convencionales van a subestimar o sobreestimar, de acuerdo a si el paciente era miope o hipermétrope, la posición efectiva del lente, y va a generar que luego el paciente pueda quedar con una hipermetropía o una miopía residual. Acá podemos ver que si el paciente este, es operado de hipermetropía, la posición efectiva del lente va a estar sobreestimada y va a quedar posterior. Y eso va a generar que quede con una miopía residual. Y si es posoperado de láser, un paciente miópico, el lente va a quedar virtualmente por delante y al momento de ponerlo va a generar una hipermetropía residual. Otro problema en el cálculo de lente en estos pacientes va a ser que se va a perder la relación entre la curvatura, entre el radio de la curvatura anterior y la curvatura posterior, por lo cual va a ser importante medir tanto la curvatura anterior y la posterior, no solamente la anterior, que es lo que realizan las fórmulas convencionales. Acá podemos ver de manera más gráfica este concepto, ¿no? Esta es la curvatura anterior y la curvatura posterior en una córnea sin alteración. Si nosotros le realizamos a un paciente miope primero un procedimiento refractivo con láser, va a generar que la curvatura anterior se aplane. Y eso va a generar que la relación entre la curvatura anterior y la posterior se pierda. Eh, Eso va a hacer que el poder de el poder corneal se sobreestime y el poder del lente se subestime. Y de manera inversa va a ocurrir en el láser en un paciente operado de manera hipermétrica. Y esto se debe a que las fórmulas convencionales toman un índice refractivo convencional
o ya establecido, pero que se pierde la relación cuando los pacientes son operados por cirugía refractiva. Otro motivo por el cual las fórmulas convencionales no nos van a poder establecer un poder adecuado de lente va a ser que la queratometría que usan estos dispositivos usualmente lo toman a nivel de más o menos 3 milímetros en una región paracentral. Y estos tienen un concepto, ¿no? Mientras más, más grande va a ser el radio de la curvatura anterior, el, va a disminuir la curvatura, la convexidad de la córnea. Y por lo tanto el dispositivo va a generar un área de medida mayor. Entonces, en una córnea normal que es prolata, o la mayoría de las córneas que son prolatas, vemos que hay una mayor convexidad en la curvatura anterior, pero por ejemplo, si tenemos un paciente que va a hacer una cirugía por láser de miopía, la curvatura anterior se va a aplanar en su región central. Eso va a hacer que el radio aumente y la curvatura disminuya, por lo tanto el área que va a medir el queratómetro va a ser mayor. Y como sabemos, este, como la curvatura al centro va a ser menor, la curvatura al centro va a ser menor, su poder también va a ser menor, y en la parte periférica tiene una mayor curvatura y su poder va a ser mayor. Por lo tanto, lo que va a hacer el queratómetro es tomar el poder de la parte periférica, pero en la parte central tiene un poder distinto. Entonces no va a calcular adecuadamente el poder de la curvatura anterior y consecuentemente no va a calcular bien el poder del lente intraocular. Para eso se tienen que usar nuevas fórmulas que sí toman en consideración la curvatura posterior. Esta es la fórmula base convencional que se usa para calcular el lente, que solamente toma en cuenta lo que es la longitud axial y la curvatura corneal, el K, pero esta K solamente mide la parte anterior. Por otro lado, en este caso lo que se realizó fue un implante en un paciente postoperado de cirugía refractiva, pero se implantó un lente tórico, ¿no? Entonces, este estudio nos muestra que el resultado de implantar un lente intraocular tórico en pacientes postoperados de cirugía refractiva. Se tomaron 56 pacientes miopes y 19 hipermétropes. Y se observaron los resultados de que sí había una corrección en el astigmatismo. Acá podemos ver que en el paciente miope era de 1,34 antes de la cirugía y se bajó hasta 0,36 en promedio la media del astigmatismo. Y en el paciente hipermétrope también hubo una diferencia significativa. Los criterios para colocar el lente intraocular en estos pacientes en el estudio fueron que el astigmatismo sea regular y central a 3 milímetros, que haya una diferencia entre dos biometrías menor a 0,75 dioptrías y que haya una diferencia también entre dos biometrías en el eje menor a 15 grados. Y pues las conclusiones fueron que el astigmatismo fue menor a 0,5 dioptrías en el 80% de los pacientes y 84% en los miopes y hipermétropes correspondientemente. Y sí, el astigmatismo disminuyó significativamente. Y en este caso usaron la calculadora ASCRS, que también usa el valor de la curvatura posterior. Y bueno, por otro lado, también otra herramienta que se ha descrito que puede ayudarnos a calcular el poder del lente en un paciente postoperado de cirugía refractiva es la aberrometría por frente de onda intraoperatoria durante la cirugía. Este método se basa en medir la refracción del ojo durante la cirugía en situación de afaquia y poder calcular la potencia del lente intraocular. En este estudio, que fue una serie de casos retrospectivos, se realizó en 15 pacientes, 12 de ellos posoperados miópicos y 3 hipermétropes. Se observó que el astigmatismo predicho fue similar al astigmatismo manifiesto ya en la refracción luego de la cirugía y sí hubo una disminución significativa. Y a comparación de otras fórmulas, también hubo una diferencia significativa. Como conclusión, en pacientes postoperados de cirugía refractiva, se debe medir la curvatura corneal posterior, se debe medir también el poder corneal total y usar calculadores que no solamente usen el K, la curvatura anterior, para predecir la posición efectiva del lente. Y ya está.
Ya, como último, quizás quisiera mencionar este caso. Este caso, digamos, no es un caso común, es un caso, digamos, poco frecuente, muy poco frecuente, en donde vemos un paciente que se realizó principalmente dos cosas, ¿no? Ya tenía un antecedente de cirugía refractiva corneal, en este caso un PRK de 10 años, donde vemos que hubo, pues se podría decir una sorpresa refractiva, ¿no? Donde vemos que se presentó pues un cuadro de astigmatismo hipermetrópico muy importante, ¿no? El cual pues como vemos refractivamente, muchas veces era complicado el paciente, para el paciente también era complicado tener ese tipo de refracción, era complicado utilizar lentes aéreos, ¿no? Y buscaba pues una salida para esto. En este caso, pues tenemos dos retos, ¿no? Primero, teníamos que saber qué había pasado, ¿no? ¿Por qué? Dos puntos acá principal. Uno, ¿qué había pasado? Porque si decíamos que un paciente tenía una cirugía refractiva previa y presentaba este tipo de refracción, pues no es algo común, ¿no? Entonces, es algo que no lo vamos a ver frecuentemente en casos normales, pero pues se presentó acá. Acá habría que pensar algo, ¿no? Ya se habló todo lo que podría haber pasado. Y segundo, pero en este caso tenemos la ventaja de que pudimos conseguir la evaluación previa, ¿no? Teníamos tanto la refracción como la topografía previa, cosa que muchas veces no es común, ¿no? Muchas veces nos llegan casos donde tenemos ya el problema y muchas veces no tenemos cómo era lo previo. En el caso de la cirugía refractiva es muy importante saber la historia. En este caso la teníamos y de esta manera justamente la queremos explicar como un ejemplo, pero muchas veces no tenemos cuál es la causa o cómo es que ha pasado antes. Eh, Acá, ¿qué ha pasado? Pues en este caso lo que pasó fue que tenemos un paciente con una paquetimetría corta, se le planificaron hacer una corrección del astigmatismo. Probablemente lo que hicieron fue hacer una corrección del astigmatismo a través de un cilindro positivo, encurvando, ¿no? Encurvando el área más plana, pero sin embargo, pues al hacer esta transposición de cilindro, probablemente no cambiaron el poder, pero no se vio dónde cambiar el eje. Y ya pues entonces lo que pasa es que el eje más curvo, terminaron ablacionando, encurvando el eje más curvo, ¿no? Como vemos en la topografía, ah, justamente es como vemos acá, vemos que acá previamente, ¿no? Está. Amplíalo, perdón. Ahí está. Vemos que en el eje más curvo, acá, ¿no? 46 dioptrías, y un aplanamiento del eje, y una... ah, Bueno, lo que vamos a hacer es un aplanamiento del eje más plano, perdón, un aplanamiento del eje más plano. Bueno, en este caso de acá, lo que vamos a ver es justamente que al aumentarse el eje más plano, pues se persiste la hipermetropía. Pero lo que sí nos llamaba la atención, como se mencionó en ese momento, ¿por qué el eje más curvo justamente no se encurvó más, ¿no? Entonces, lo que probablemente vamos a ver es que ha habido una remodelación en la corneana. Por eso es que no se ve un encurvamiento máximo. Lo que se debería ver acá es un aumento de la diferencia del astigmatismo, ¿no? Porque si nosotros realizamos un encurvamiento en el eje más curvo, debería estas Ks aumentar más en vez y este eje plano se aplana para compensación. Muy bien. Siguiente. Bueno, tenemos más o menos la causa de lo que hubo. Ahora, con respecto a las alternativas de solución. Con respecto a las alternativas de solución, ya se habló de todas las alternativas que podría haber. El implante de lente fáquico es una alternativa. Tenemos un paciente de 40 años. En ese paciente de 40 años realizó una cirugía de facomulsificación. Quizá muchas veces no es lo más recomendado, ¿no? Esperamos quizá realizar otro tipo, justamente de 40 a 50 años, es como un área gris, donde todavía no tenemos definido cuál es el posible tratamiento que nosotros vamos a realizar. Eh, bueno, por eso, ahora, pero sin embargo, en este caso, algo muy importante que tenemos que ver es que era un paciente hipermétrope, ¿no? Los pacientes hipermétropes justamente lo que van a tener va a ser segmentos anteriores cortos, ¿no? Y también los lentes fágicos para hipermétropes no hay en mucha disposición y más aún con un astigmatismo
tan marcado, ¿no? Y además aún sabiendo que le vamos a dejar le vamos a dejar tenemos un segmento corto. Segundo, le vamos a dejar un lente que probablemente de acá a unos 10, 15 años ya haga catarata y tendríamos que retirar ese lente, entonces, y luego hacer una cirugía facomulsificación nuevamente, serían 2 cirugías. Por eso quizás no recurrimos mucho a esta opción. Eh, Ahora, de todas maneras, igual iban a estar lentes de correctores para la cerca, entonces la otra opción, lente de contacto. No, el lente de contacto también es una opción, ¿no? Es una opción. Ahora, teniendo en cuenta el astigmatismo tan largo, a veces tendría que ser un lente de contacto gas permeable, un lente de contacto quizás rígido, o un lente de contacto blando con astigmatismos tan largos, a veces el cálculo no es tan fácil. Y y teniendo en cuenta que es un paciente con operar de cirugía refractiva, más aún. La cuarta opción, repetir PRK o láser en un retoque, muy difícil. Ya vimos la córnea cómo quedó, no había, como se podría decir, un estroma adecuado para poder realizar un retoque, una nueva corrección, teniendo en cuenta todo el grosor corneal que tenía. Y por último, el uso de correctores aéreos, justamente eso es lo que estuve utilizando por esos 10 años, ¿no? Pero sin embargo, pues ya el paciente justamente decía, no, se me baja más y no puedo utilizar este tipo de correctores. Por lo tanto, siguiente, la alternativa que nos quedó fue la cirugía facorrefractiva con una aplicación de lente tórico. Siguiente. Ahora, ahí nos tomó un reto. Ahí viene la otra parte. Primera parte ya tenemos lo que pasó. Primera parte tenemos cómo está el paciente. Y ahora venimos en el presente. ¿Qué hago? Ya tenemos la alternativa. ¿Cómo abordo? Porque vemos justo estamos en cirugía de catarata. ¿Cómo abordo este tipo de paciente con este cuadro que tiene? ¿No? Entonces, justamente vinieron los exámenes, la parte felizmente corneal, la parte del segmento posterior estaba todo normal, era esperable, no se tocó en las cirugías, pero ahí viene ya el reto. ¿Cómo calculamos el lente en este paciente? Ese es el reto, ¿no? Ya justamente no os quise explayar mucho ya en la parte de cirugía refractiva, ya el doctor Cáceres hace un par de semanas habló muy ilustrativamente sobre el tema, ya también acá el doctor Diego nos hizo un pequeño recordaris, ¿no? Donde ya vemos que todos los cambios que hay, como las alteraciones corneales no permiten un adecuado cálculo lente intraocular, pero por eso en este caso nos vamos a situar más en este caso. ¿Cómo calculamos un lente tórico en un postoperado de cirugía refractiva corneal? ¿No? Entonces, siguiente. Para eso tenemos que juntar ya dos temas que ya vimos. Uno tema que fue el cálculo de lente en cirugía postoperado de cirugía refractiva, que se comentó, y también luego que nosotros vimos el cálculo del lente tórico, ¿no? Porque son dos situaciones que se han mezclado en este paciente, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber uno de los mejores métodos para calcular calcular lente intraocular en postoperada de cirugía refractiva, tanto miópica como metrópica, son estas fórmulas que se llaman fórmulas de no historia. ¿Qué significa de no historia? Cuando no vamos a utilizar los datos preoperatorios del PRK. En ese caso lo tenemos, pero digamos, lo que queremos usar es que también debemos utilizar pacientes que no tenemos estos datos de historia, y utilizamos los datos de no historia, que principalmente uno de los más usados es el Barrett-Truca, que según los estudios como mencioné la otra vez, son uno de los que más precisión tienen estos pacientes. En otros pacientes con el Barrett-Truca, ¿no? Lo vamos a utilizar, tenemos dos maneras. Podemos utilizar los datos con el astigmatismo posterior predicho, siguiente, o con el astigmatismo posterior medido. Si nosotros nos recordamos, ¿no? Nos recordamos también de la parte del cálculo del lente tórico, nos decía lo que presentó el doctor Ruiz, que los cálculos con el cálculo predicho nos va a ayudar, sobre todo, cuando tenemos córneas normales, con astigmatismos con la regla y astigmatismo posterior vertical, pero digamos que son córneas normales. En este caso no tenemos una córnea normal, tenemos una córnea tratada. Cuando ya no tenemos, el único caso en donde se indicó que sería lo ideal utilizar esto predicho, los más exactos, serían pacientes con con astigmatismo con la regla y astigmatismo vertical. El resto de casos, ya sean córneas tratadas, córneas anómalas, córneas pelatocono, siempre lo mejor nos va a ayudar a utilizar un astigmatismo posterior medido, ¿no?
Podemos utilizar el predicho, pero lo mejor es el medido. No, como vamos a ver en este caso, la diferencia no, en este caso no ha sido muy notoria. En este caso, si utilizamos el predicho, nos indicamos T8 y si utilizamos el medido, un T9, ¿no? No es muy notoria, pero digamos que si buscamos algo que sea lo más exacto posible y si nosotros contamos, sobre todo acá en el instituto, con instrumentos que nos van a medir y poder tener estos datos, sería lo ideal utilizar una calculadora donde podemos ingresar todos los datos que hemos obtenido, como en este caso el PSA medido, ¿no? Y si nosotros recordamos la clase de cirugía refractiva, el postoperado de cirugía refractiva de cálculo de lente, nos va a decir que justamente que debido que en estos pacientes el medir el astigmatismo, la cara posterior siempre nos va a dar más precisión. Por eso tenemos la revisión de trabajos donde cuando utilizamos la medición de la cara posterior nos da siempre un menor error refractivo postoperatorio. Entonces acá tenemos el predicho, tenemos el astigmatismo medido. Siguiente. La otra calculadora que tenemos es el EVO. En el EVO de igual manera tenemos la calculadora del cálculo de en postoperados. Tenemos dos maneras para medir el astigmatismo predicho y el astigmatismo medido. Si nosotros hacemos una comparación entre el Barrett y el Evo, nos da prácticamente los dos el mismo poder cilíndrico, el mismo poder esférico y el mismo lente cilíndrico, ¿no? Entonces, teniendo ya una coincidencia en estos casos, pues nosotros decidimos utilizar este lente. Ahora, otro punto y lo último que les quiero mencionar acá, y que justamente lo menciona en este trabajo, ¿cuáles son los criterios para usar lente tórico en estos pacientes postoperados de cirugía refractiva? ¿No? Justamente en este trabajo de acá, nos menciona cuáles son los criterios para el lente tórico. Es algo importante porque nosotros, tenemos que tener todos los instrumentos y todos los exámenes que requerimos. Estos no son pacientes comunes, son pacientes especiales. Por lo tanto, requerimos tener todos los exámenes especiales para poder analizar profundamente estos casos. Por lo menos, y como vemos, tenemos la biometría, tenemos la topografía, ¿no? De esta manera, para poder cumplir estos criterios. El primero, un astigmatismo regular central a 3 milímetros, lo cual, si nosotros recordamos en nuestro mapa, sí cumplía, tenemos un astigmatismo regular en los 3 milímetros. Segundo, una diferencia entre las dos biometrías menor o igual a 0.75 dioptrías. Y tercero, una diferencia de dos biometrías menor o igual a 15 grados. Entonces, para ver acá, vamos a ir para acá. Acá está. Entonces, como vemos acá, teníamos, acá está, el eje más plano, 40.13. El eje más curvo, 45.7. Y el eje más, perdón, la curvatura más plana, el 40.13. Y más curva, 45.67. Y por último, el eje más plano a 177 grados. Y si nosotros revisamos, justamente acá vamos a ver que muy similar, el eje más plano 40.4, el eje más curvo 45 y bueno, en esto sí hay hay una pequeña diferencia. Acá el eje más curvo 92, por lo tanto el eje más plano es 172. Si nosotros recordamos el otro era 177, son 5 grados de diferencia. ¿Cuánto nos pide? Menos de 15 grados. Por lo tanto, cumple las condiciones, ¿no? Y otro que vamos a ver acá, que en los 3 milímetros centrales va a presentar inferior superior un astigmatismo regular, un astigmatismo simétrico. Por lo tanto, este paciente nos va a cumplir todos los criterios para un implante de lente tórico en paciente postoperado de cirugía refractiva, ¿no? Y es así que si nosotros tenemos el conocimiento que va a cumplir los criterios, que tiene las condiciones y realizamos la cirugía, pues nos va a tener un resultado que, como vimos acá, felizmente nos va a ser satisfactorio. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta, algo más que añadir, doctora García. Bueno, muchas gracias.